Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro, muy buenas tardes. ¿Cómo te va y qué nos traes hoy, Socorro Gracias, Díaz? querida Adriana. Buenas tardes. Pues mira, Adriana, el propósito de este comentario es hablar aquí en Al pie del tiempo y en enfoque de energía, medio ambiente y administración del agua. Pero antes de entrar en estas materias, mencionaré en breve el supuesto robo de 20 contenedores con oro, plata y objetos preciosos con valor de 12.500 millones de dólares, se dijo, que tuvo lugar en Manzanillo, el mayor puerto del Pacífico mexicano, y que fue noticia que dio la vuelta al mundo con encabezados en diversos medios de comunicación mexicanos y extranjeros. El paso de los días nos ha puesto en el terreno de una fake news, como se dice ahora, un bulo, como dicen los españoles, y una volada, como se decía en las redacciones de antes. De 20 pasaron a ser 16 contenedores. De ellos se recuperaron 8, que tenían jugo de frutas, llantas y aires acondicionados. De los 8 restantes no se sabe nada ni nadie dice nada. La Secretaría de Marina declaró el lunes que ella no es responsable de la seguridad de los patios de almacenamiento de empresas privadas. Y los funcionarios de aduanas dijeron que no habían sido llamados a declarar por ninguna autoridad judicial ni administrativa. No está claro si todo esto no es un autorrobo o un robo anticipado de cuentas entre bandas. Lo que sí resulta claro, y es lo delicado, es que se trata de un golpe serio contra la imagen internacional del gobierno mexicano, porque ha quedado en evidencia descuido y desorden en el control y vigilancia de lo que entra y sale del país a través de nuestros puertos, que son, no hay que olvidarlo, también nuestras fronteras. Simplemente es un comentario para llamar a alerta. Y vamos a lo nuestro. A ver. La visita de John Kerry, representante del gobierno de Estados Unidos para los temas de medio ambiente, para las políticas de medio ambiente, a fin de hablar con el presidente López Obrador el martes pasado en Palacio Nacional, pareció ser el episodio siguiente, el día después de la Cumbre de las Américas que se realizó en Los Ángeles, a la que el presidente mexicano no asistió. Y no fue el único mandatario ausente, pero sí el más importante, toda vez que fueron todos los gobiernos de países grandes, Brasil, Argentina, Colombia, incluso Perú, cuyo mandatario se quitó el sombrero de alas voladoras que acostumbraba usar y se mantuvo en silencio. Pues concluida la cumbre, 4 o 5 días después se presentó Kerry para hablar de política energética y de medio ambiente con el presidente, los secretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda, Gobernación, la Secretaría de Energía, el director de Pemex, el director de la CFE, entre otros funcionarios. Esta es la cuarta reunión que Kerry tiene con el presidente en poco tiempo. 2 temas son motivos de diálogo y discusión entre los gobiernos vecinos. Por una parte, la notoria distancia del gobierno mexicano con el desarrollo de las energías limpias y, en paralelo, la cancelación de contratos a empresas extranjeras que se han dedicado, en mayoría, a explotar en México, en otros países y en sus países de origen, tanto las energías limpias como las tradicionales. Tal es el caso, el más escandaloso, de la empresa española Repsol. Pero lo que se dijo ayer es lo que puede ser el verdadero motivo de esta visita. Las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien expresó, y es una nota que recoge la agencia Reuters, que las disputas de empresas energéticas norteamericanas con México ascienden a 30,000 millones de dólares, aunque matizó que se está basando en la resolución del problema que afecta su inversión en nuestro país. A mí me parece importante
que el gobierno mexicano defienda e invierta en las empresas energéticas del Estado, como son Pemex y la CFE. Son estratégicas para que el país garantice otra vez su autosuficiencia energética a largo plazo y en el presente, en el corto, dependa menos de la importación de las mismas energías contaminantes que usan nuestros vecinos, como son las gasolinas y el gas. Si vemos lo que está pasando en Europa tras la invasión rusa a Ucrania y la dependencia de los grandes países occidentales del gas y el petróleo rusos, y su relativo repliegue político para no quedarse sin abasto, podremos valorar razonablemente las causas que acompañan al gobierno en su propósito de abrir nuevas refinerías, como la primera, que se dice en los próximos días se abrirá en Dos Bocas, aunque empiece a producir hasta dentro de 6 meses, y la inversión de 37,000 millones de pesos en la rehabilitación de las otras 6 refinerías que hay en el país. Yo honradamente no creo en la soberanía concretada en los discursos, en los dichos, en las frases, pero sí estoy convencida de que la soberanía de un país descansa en su capacidad para manejar los temas estratégicos y prácticos, y el abasto propio de gasolinas y gas sí es un asunto estratégico. La otra cara de la moneda es pues el anuncio de un acuerdo para invertir en serio en las energías renovables, las que provienen del viento, del sol, del movimiento de los mares. Tras la reunión con John Kerry, se anunciaron acuerdos para acelerar la transición energética y enfrentar la crisis climática. México, de acuerdo con el canciller Ebrard, se comprometió a incrementar la presencia de energías limpias y, según John Kerry, a reconocer la importancia de la inversión privada en esta materia. México es un país afortunado al tener esos recursos: sol, viento, movimiento de mar, tiene 2 enormes litorales. Uh-huh. Es un país afortunado en tener esos recursos en grandes volúmenes y debe invertir en el desarrollo de esas nuevas energías a fin de sanear el medio ambiente en el país y de contribuir a mejorar el medio ambiente planetario. Pues tienes razón, Socorro, pero al presidente se le ocurrió construir otra refinería, Pemex tremendamente endeudado, las pocas refinerías que funcionan se están cayendo a pedazos, y mientras una refinería donde existía un manglar y no pueden ni siquiera avanzar en el trabajo porque se les inunda. Pues mira, se ha anunciado la inversión de 37,000 millones de pesos en la rehabilitación de las otras 6 refinerías. Pues que se note ya, que se vea ya, porque que se ve, porque te voy a decir con toda franqueza lo que pienso. Es un país afortunado en todo esto, pero el gran desafío de las energías limpias es superar los problemas para almacenarlas, Adriana. Pues sí. He leído que se ha avanzado en esta materia en los países nórdicos, en varios países europeos, en Canadá, y creo que el país debe sumarse a ese esfuerzo. Invertir en gasolinas y gas no es volver al pasado, como se repite, es estar en el presente, lo voy a decir con toda franqueza. Invertir en las energías limpias es pensar el futuro y comprometerse con la permanencia, pues nada más ni nada menos de las especies vivas, de la humana y de todas las otras, animales y vegetales. Pero se tiene que resolver el gran desafío de las energías limpias, que es buscar cómo almacenarlas y que sigan funcionando el día que no haya sol, el día que no haya viento. Digo, lo de los mares es más difícil que dejen de moverse, pero de todas maneras pueden darse huracanes, etcétera. El cambio climático existe. Se traduce en calores y fríos extremos, en diluvios en algunas zonas, como en Guadalajara, que hasta ahogados hubo hace pocos días. Sí, hombre. Y en sequías desérticas en otras. Prefiero los excesos de agua que su carencia. Y siempre he repetido, del agua como del amor algo queda.
De la sequía y el desamor no queda nada. Ahora, los mexicanos del norte, en particular los de Nuevo León, están padeciendo los efectos de una dramática falta de agua. Aparte de solidaridad, los regiomontanos y los norteños todos requieren agua y justicia. Es intolerable que el gobierno local de Nuevo León denuncie el robo de agua que debe llegar a poblados, esto es el huachicoleo del agua, Sí. y diga, en lugar de detener y someter a proceso a los ladrones de un bien público, que diga que ya los vio y que se los avisa de buena voluntad por las buenas. Es intolerable que mientras la gente no tiene agua para beber, lavarse las manos, asearse, los dueños de campos de golf rieguen con agua potable, sus verdes. Es inaceptable. pastos, Inaceptable. y los propietarios de ranchos hagan lo mismo. Sí, es cierto. Con agua potable. Con agua ¿Y por potable, qué no? lo que debería estarse bebiendo la gente y usando para el aseo personal. Claro. ¿no? Cuando sabemos los que hay roban. plantas que pueden limpiar el agua que ya se usó precisamente para regar y para los ranchos, ¿no? Sí, darles un reciclaje, ¿no? Reciclado. A los gobiernos, ya con esto concluyo, no se les elige para que manden avisos por las redes de que van a actuar, de que ya los vieron a los ladrones de agua, a los guachicoleros de agua. Se les elige para que apliquen la ley y para que defiendan los derechos de todos, pobres y ricos. Es cierto. Es que es tan ridículo. Ya los vimos. Ahí vamos. Ahí vamos, ya los vimos. Bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Ya los mandaste detener? Claro. ¿Ya mandaste recuperar los ductos para que esos Y ductos decomisar las lleguen pipas y a decomisar hacer el agua las pipas. potable de los pueblos? Claro. No. Bueno, Socorro. Es de veras una ausencia, un vacío de poder político Así es, y así de es. gobiernos. Y de autoridades. De todos los, de autoridad. Y creo que además es como una epidemia que acompaña a los partidos de todos los colores. De todos los colores, así es, porque es un partido en Nuevo León y otros colorcitos en otros estados y más de lo mismo. Pues Socorro Díaz Palacios, muchísimas gracias como Muchas siempre. gracias, Adriana Pérez Cañedo. Buenas tardes. Un abrazo. Gracias, hasta luego.